Hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que nos quedaron pendientes, que tiene que ver con esto, con 2 de Timoteo capítulo 1, versículos número 8 en adelante. ¿Qué cosas no hay que hacer? ¿Qué cosas hay que hacer para vencer el miedo? Bueno, normalmente uno trata de encontrar la receta y decir, ¿cómo me saco el miedo? ¿Está bien? Esa sería una pregunta de un buen libro, ¿sí?, para vender. Pero el cómo me saco el miedo no existe, ¿no? Sino es, hay que sacarse el miedo. ¿Está bien o no? El cómo me lo saco no existe. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo dejo de ser nervioso? ¿No? Usted pregunta, ¿cómo dejo? Y la respuesta, ¿qué es? Así, así, así y así. Normalmente, ¿cómo dejo de ser nervioso? La pregunta, ¿sí?, la pregunta no trae respuestas. Normalmente es, deje de ser nervioso. ¿Está bien, no? O sea, a uno le cuesta porque ¿cómo le gusta a uno que lo traten? ¿No? Que nos traten así como en nubes de algodón. ¿Sí? En nubes de algodón. Y no nos gusta que alguien... creo que las hermanas acá que han tenido hijos, ¿sí?, cuando usted va al hospital, ¿sí?, o las que se han operado, ¿sí?, normalmente, bueno, yo lo sé esto por Silvia, en realidad, Silvia siempre se atendió en el hospital público, y en el hospital, usted si se opera, lo despiertan a las 5 de la mañana para que se bañe, como en el ejército. ¿No? Y Silvia me decía, yo no podía, y te levantaban. Y tenías que levantarte, y no le pasó más nada que el dolor. ¿No? Quiero decir esto, o sea que a veces uno está demasiado en nube de algodón y no surgen las cosas, no salen adelante. Entonces, para poder salir adelante, para poder terminar con algunas cosas, hay que saber que hay ciertas actitudes o ciertas cosas que yo no las puedo sostener en el tiempo. Bueno, así que vamos a ver entonces qué cosas deberíamos hacer, ¿sí? Y las vamos a ir mencionando, como le dije, no voy a predicar largo, pero la primera cosa en el versículo número 8 nos va a decir que hay algunas cosas que no hay que hacerlas, ¿sí? No hay que permitírselas. La primera cosa es, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Sí? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y uno dice, ¿cómo habrá sido esto con Timoteo? ¿Qué le habrá pasado a Timoteo que él le daba vergüenza dar testimonio del Señor? Se supone que estamos acá aproximadamente en el 60 después de Cristo, ¿sí? Más o menos habían pasado solo 30 años de que Cristo había muerto y había resucitado. ¿Sí? Los apóstoles todavía estaban vivos, los que daban testimonio del Señor. Y uno dice entonces, ¿qué le causaría a Timoteo vergüenza? ¿No? ¿Qué le causaría a él vergüenza de dar testimonio? Primero vamos a ver que el término avergonzarse o vergüenza tiene que ver con tener una turbación del ánimo. O sea, significa que me pongo colorado, ¿no? Ponerse colorado es un síntoma de vergüenza. ¿Y por qué nos ponemos colorados? Porque tenemos algún acto de conciencia de alguna falta cometida
o por algún acto o acción deshonrosa o humillante. ¿Sí? Nos sentimos, no sé, como no sé qué es 2 por 2, qué es igual a 4, y yo no lo sé, ¿no? Entonces, como no lo sé, me siento humillado, avergonzado. La pregunta sería, ¿qué le pasaba a Timoteo que le daba vergüenza dar testimonio del Señor? Ahora, ¿por qué le pasaba eso? Por algo muy sencillo. ¿Se acuerdan que ayer dijimos algunas cosas? Él era una persona joven. Al ser una persona joven, un ministro joven, por ejemplo acá Diego, ¿sí? Es un ministro joven, ¿no? Yo ya soy un ministro viejo, ¿no? Cascoteado y todo, así que bueno. Sí, o sea que, ¿no? El ministro cascoteado no es como el ministro joven, pero él tenía esta sensación, ¿sí? De que algo en sí mismo, ¿sí? No tenía las facultades, no tenía las habilidades, le faltaba la experiencia, ¿sí? Había muchas cosas que a él le pasaba. Por eso él sentía a veces vergüenza de dar testimonio del Señor. Porque uno dice, pero ¿cómo le va a dar vergüenza a un pastor dar testimonio del Señor? Es ilógico. Pero, ¿cuál es la lógica? Es que hay una sociedad de ese tiempo como también que valora en extremo lo lógico, ¿no? Y no lo espiritual. Por ejemplo, usted va al médico y usted le dice, ¿sabe, doctor, que yo tenía un dolor en la pierna acá? Terrible, por eso había sacado. Pero el otro día en la iglesia me oraron y se me fue el dolor de pierna. El médico le dice a usted, ¿y no le duele más? No. A ver, vamos a revisarlo. Lo revisa, todo dice, ¿vio, doctor, que y no me duele más? Lo de menos eso, no se preocupe, ¿no? Acá vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? No sé. O sea, entonces cuando usted da testimonio del Señor, ¿qué hace en el mundo lógico? No lo toma en cuenta. Entonces usted no lo toman en cuenta, entonces uno tiende a avergonzarse. Bueno, entonces la primera cosa para borrarnos el temor es ser cara rota. Para contradecir, porque si usted no es cara rota y usted no dice a todo lo que da, yo me acuerdo que en los primeros años, cuando estábamos allá en Rivadavia, yo le decía a los hermanos que cuando alguien te dijera una mala palabra, ¿no? Vos tenías que gritarle ¡Aleluya! ¿No? Imagínense, ¿no? Y otra mala palabra, ¡Gloria a Dios! Terminala con el gloria a Dios, terminala con las malas palabras. ¿Me entiendes? O sea, era como, enfrentemos el mundo lógico, que parece lógico, que no tiene ninguna lógica en realidad. No sé si se dieron cuenta ustedes que este mundo no tiene ninguna lógica. ¿Me entiende lo que le digo a usted? ¿Sabe la cantidad de libros escritos por el humanismo, cómo se es una persona, la filosofía, todo lo que tiene que ver con gestiones, con desarrollo, con inteligencia, con la neurociencia? Y miren lo que estamos terminando. Ya le tiramos una bomba, la peor bomba a Siria, hicimos ya un desastre para el lado de acá, para el lado del norte, para el lado del sur, para el lado de África, para todo el lado. Ese es nuestro mundo lógico. ¿No le parece muy lógico ese mundo? A mí no me parece nada lógico. Y ellos me piden creer en ellos. Déjenme decirle algunas cosas. No, estoy diciéndole algo. Miren, me acuerdo que hace algunos años atrás, ¿no? De acuerdo con lo que se medía, que era un sistema de medición de cuántos años tiene un hueso, ¿no? Y nos han contado una historia de que con esa medición, ¿cómo se llama? Carbón 14, ¿no? Carbono 14, muy bien, gracias hermana. Bueno, y con eso nos hicieron creer que la historia en la vida tenía tantos años. Y todos nosotros aceptamos, ¿por qué? Porque era lo científico, era lo lógico. Y ustedes los evangélicos dicen que el mundo tiene 5.000 años. No, tiene ¿cuántos? Millones de años. Bueno, apareció otra forma de medir. Resulta que no eran los años que decían ellos. Pero ahora quieren que creamos de nuevo lo que ellos saben que puede ser algo que cambie en 1 año, 5 años, en 10 años. Y a nosotros nos dicen que nosotros estamos locos.
Yo quiero decirle esto para que usted empiece a darse cuenta de que nosotros, la primera postura que tenemos que tener es no avergonzarnos. ¿Me entiende? No avergonzarte. Esa es la primera cosa que tienes que aprender. O sea, la primera cosa que tienes que aprender es estar seguro de lo que eres, seguro de quién eres, seguro de lo que crees, seguro de lo que sabes. Esto es así. Bueno, me acuerdo que alguien discutía el tema de la Biblia. Dice, no, porque ustedes creen en la Biblia y la Biblia la escribieron hombres y bueno, y ustedes ya saben toda la argumentación. Entonces ellos empiezan a decirte que cuántos manuscritos tiene la Biblia y que no se sabe bien. Bueno, el problema es que todos los escritos de Aristóteles, Platón, Sócrates, que es la base de todo el conocimiento del mundo occidental, resulta que tiene menos evidencia que la Biblia que lo escribieron ellos. Pero nosotros somos los locos. No sé si me entienden. O sea, nosotros somos los locos. Yo me acuerdo que el profesor en la escuela me avergonzaba porque yo era evangélico y él me decía todo lo que decía. Y resulta que las cosas son al revés. Tienen menos evidencias que lo que la Biblia lo tiene. No te avergüences. ¿Me entiende lo que le digo? No te avergüences. No tengamos temores, no tengamos vergüenza del Señor. Esa es la primera cosa. Si usted quiere tener una vida de victoria, tiene que tener una vida de no avergonzarse. Primero. Lo otro que usted tiene que empezar a darse cuenta, por eso es cortito, hoy lo voy a hacer, pero participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La otra cosa es que usted tiene que saber algo. No le tenga miedo a las aflicciones, ¿sí? Por el Evangelio. No le tenga miedo a las aflicciones por el Evangelio. No le escape a la aflicción por el Evangelio, ¿sí? Cuando usted diga, por ejemplo, cuando usted está en la empresa, en el trabajo, en la casa, con el vecino, viste que siempre dice, sí, porque yo conozco los evangélicos, esos, viste, como son un desastre, y están hablando con usted. Entonces usted le dice, bueno, yo soy evangélico. Bueno, perdón. ¿Sí? ¿Nunca le pasó eso? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Alguien viene y me empieza a hablar mal en la calle, en las filas, en las colas, sí, porque los evangélicos, esto, no sé qué cosa, ¿eh? No, yo soy evangélico. Bueno, perdón. Mira, usted nunca le ha pasado eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos avergonzamos o no participamos de esas aflicciones? No nos hacemos parte. ¿Sabe lo que nos pasa? Nos acobardamos. Y esa cobardía genera cobardía no solo en eso, sino cobardía en la casa, cobardía en el desarrollo de nuestra vida. Así que participe de las aflicciones, métase, ¿sí? Y cuando le quieren dar a los evangélicos, métase de por medio, diga, yo soy evangélico, ¿no? Cuando digo esto, yo sé los defectos de mis hermanos. ¿Me entiende? Nosotros sabemos los defectos. Nosotros sabemos que todos los hermanos que van a la iglesia no son perfectos. Y lo más probable es que la gente tenga razón. El otro día me enfrenté justamente en otro lugar y tuve que meterme a ayudar porque había un problema de evangélicos con alguien que no era evangélico, que estaba por ahí y estaban peleándose. Y yo tuve que meterme, yo no me iba a meter, pero terminé metiéndome, ¿sí? ¿Para qué? Para defender a los evangélicos y también pedirle a los evangélicos que hicieran lo que tenían que hacer para que la persona estuviera en paz. O sea, tuve que meterme, participa de las aflicciones. Me hubieran agarrado a piña de los dos lados. ¿Me entiendes? Por metiche nada más. O sea, participa de las aflicciones. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Usted me entiende? Entonces, cuando uno participa de las aflicciones, se hace más valiente. ¿Sí? Pero si usted escapa a las aflicciones, a mí no me gustan estas cosas, participa de las aflicciones. ¿Sí? Otra cosa importante, en el versículo número 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cómo se va el miedo?
¿sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma, o sea, toma las palabras buenas que de mí oíste. O sea, toda palabra buena, toda palabra sabia, toda palabra entendida. Abandona el lenguaje mediocre y el lenguaje de expresiones, ¿sí? Yo digo de caca y pis. Abandonen, ¿no? Abandonen, y yo se lo digo así porque sé que hay personas que no la entienden si yo no se lo digo así. Si lo digo así, ya entendí, dice. Pero yo le digo, bueno, uso todo un lenguaje. Ahora, usted tiene que abandonar todo ese lenguaje mediocre para abajo. Todo el lenguaje mediocre lo tenemos que abandonar. Usted tiene que ser una persona que exprese las cosas como son debidas. ¿Por qué? Porque son la forma de retener las sanas palabras. Las palabras sanas a uno le dan, ¿qué le dan? En el alma, recuerden ustedes, no voy a predicar esta mañana sobre esto, pero las palabras son muy importantes. Dice la Biblia que toda palabra está registrada en los cielos. Toda palabra, todo lo que hablamos está escrito en los cielos, ¿sí? Y si las palabras ociosas o las palabras sin sentido, y recuerde esto, palabras sin sentido, que usted le añade a cualquier cosa, ¿sí? Esas palabras sin sentido, dice, la repitió 8 millones de veces. ¿Qué hacemos con el que repitió 8 millones de veces en el cielo? ¿Lo dejamos entrar o no? Y estoy apartándome del concepto de salvación por fe, ¿sí? Pero en el cielo dice, 8 millones de veces dijo palabras ociosas, se dedicó la vida a decir tonterías. ¿Qué hacemos con este? Es evidente. ¿Entiende, no? Ahora, por eso que es tan importante que usted tome su vida y usted evalúe palabras, diga palabras con sentido. Diga palabras entendidas, diga las palabras con claridad, aclare, tenga concepto, tenga palabras. Pero si usted todo lo que tiene son 5, hay gente que habla todo con 5 palabras y todas malas palabras. ¿No? Y hay cristianos, o sea, acá no lo hacen, pero cuando van a la casa son las 5 palabras que las repiten todo el día. ¿Y de qué se llena la persona? ¿De qué se llena? Entonces, ¿usted de qué se va a llenar? De temor, se va a llenar de dolor, se va a llenar de frustración, se llena de enojo, se llena de indignación, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que aprender a usar las sanas palabras. Lo otro, dice el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, ¿qué es el depósito? ¿Sí? Guarda el buen depósito. No sé si alguna vez les llamó la atención esta palabra. El buen depósito. ¿Qué es el buen depósito? Es lo que Dios nos ha dado. Todos nosotros, y hablábamos estos días, hemos recibido dones, ministerios, la obra de Dios, hemos recibido gracia, hemos recibido revelación. Todos nosotros tenemos un depósito. O sea, si nos viéramos, cada uno de nosotros tendría un depósito más grande, otro un depósito más chico. Depende de la cantidad de cosas que el Señor nos ha dado, ese es el tamaño de nuestro depósito, ¿sí? Ese depósito que Dios nos ha dado, dice que hay que guardarlo. Guardarlo. Pero acá también entra lo otro, para que yo me ocupe en la vida de un depósito y no me ocupe de qué cosa, del miedo. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, si yo me ocupo de mi depósito, me voy a dejar de ocupar del miedo. Yo necesito ocuparme de lo que Dios me ha llamado para hacer. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado para hacer? Cada uno de nosotros tiene que encontrar en el descubrimiento de lo que Dios te ha llamado para hacer. Hay cosas que son comunes a todos nosotros, pero hay cosas que son especiales. Todos nosotros tenemos cosas comunes y cosas especiales que hacer. Todos nosotros hacemos cosas, algunas que parece que son muy pequeñas, pero son necesarias hacer. Por ejemplo, un padre o una madre que cuida a su hijo, que lo cambia, le cambia el pañal y le ayuda y lo baña a ese bebé, está haciendo algo común.
Es algo común, es lo normal. No es anormal ni es súper. Pero la persona que no ocupa ese tiempo en lo pequeño, ¿sí?, es alguien que no está trabajando lo que se le ha dado. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Dios nos ha dado cosas que nosotros tenemos que guardar y cuidar, abocarnos a una tarea. Bueno, y la pregunta esta mañana que yo, y con esto quiero ir ya terminando, ¿qué cosa Dios te ha dado para guardar? La hermana, hoy a la mañana los hermanos dieron testimonio, la palabra profética, ¿sí? Otra persona, su propia persona. Si mi propia persona está rechazada, ¿la puedo guardar? ¿Me entiende? Entonces, todas estas cosas, usted dice, ¿y qué es lo que el Señor me ha dado? El Señor me ha dado la salvación. ¿La estoy guardando la salvación? ¿Cuido la salvación? Cuando digo cuido, ¿por qué tengo que desarrollar un estilo de vida así? Bueno, entonces, guardo el depósito por el Espíritu Santo que me fue dado. Me fue dado gozo, me fue dado alegría. Los cristianos no somos gente ni resentida ni amargada. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de Macri, ni estamos a favor o en contra de Cristina. Esto lo aclaro por si acaso, porque hay muchas cosas que tienen que quedar claras. Nosotros no estamos en contra, nosotros somos gente que está a favor ¿de qué? Del cielo. Ahora nosotros, lo único que nos interesa es el cielo. ¿Qué pasa con lo otro? Oramos, tenemos que hacer todas las tareas que tenemos que hacer, pero básicamente nosotros no nos amargamos si el dólar sube o el dólar baja. Nosotros no nos amargamos y nos resentimos. Nosotros nos dolemos y lloramos por una nación que necesita el cielo acá en la tierra. ¿Me entiende? Y ya sea este, ya sea el otro, nosotros no somos personas que estamos ni a favor ni en contra. Nosotros estamos a favor de que el cielo baje en medio de nosotros. Otra cosa que hay que tener cuidado, y esta es la última. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Sí? El abandono. Hay que tener mucho cuidado con el abandono. Y voy a decirle algunas cosas cortitas. Hay que tener cuidado con la gente que nos ama y luego nos abandona. Porque cuando uno se siente amado, se siente querido por las personas y te abandonan, te cuesta volver a confiar en la gente. Y eso también te trae temores. Te trae temores. Vuelvo a repetir, cuando uno es amado por alguna persona o tiene un buen amigo, tiene una familia querida, amada, y de la noche a la mañana se te vuelven en contra, o te dicen algo, o te hacen algo, te desilusionas. ¿Y qué dices? Nunca más voy a tener a nadie. Nunca más voy a confiar en nadie. Eso es lo que tienes que tener cuidado. Dice la palabra acá, me abandonaron. Y dice la palabra que el versículo 16 dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo se llamaba este, ¿sí? Onesíforo era una persona que lo cuidó, una persona que lo confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y dice más, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. O sea, él fue y me buscó en la cárcel. Y cuando yo estaba allá, llegó al fondo de la cárcel gritando, Pablo, ¿dónde está Pablo? ¿Quién sabe dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿No? Y todos le decían para allá, mirá para acá, hasta que encontró a Pablo. Nadie hizo eso, pero él dijo, Onesíforo era alguien que me amaba, pero me abandonó. Entonces cuando usted tenga esta experiencia de abandono, también usted tiene que saber que ahí va a venirle desilusión. Y esa desilusión no la siga aplicando, porque esta misma mañana usted está desilusionado de alguien. Bueno, algunos de ustedes se desilusionaron del pastor, de la pastora, del ayudante del pastor. Entonces usted viene acá y me ve a mí. ¿Y qué dice? No voy a confiar en este pastor. No voy a caer en la trampa de nuevo. Ya me la hicieron una vez. Se ve bueno este pastor, pero vaya uno a saber si es bueno de verdad. ¿Sí? ¿Viste cómo es o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? Claro, ya vengo con varias heridas.
Entonces, dice la palabra, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. O sea, entonces, ojo con los abandonos, porque ahí hay fuente de ¿qué? De muchos temores. Cuando nos abandonaron, la gente que nos quería, fíjese de lo que estoy hablando, de gente que nos quería muchísimo, ¿sí? O gente a la que usted quiso mucho y éramos como dicen los chicos, ¿no? Estábamos unidos profundamente y parecía que nunca nos íbamos a separar. Y de pronto, de repente, se transformaron en nuestros enemigos o nos dejaron solos a la deriva y nosotros dijimos, ¿qué ha pasado? Bueno, yo quiero decirle nosotros, por eso nos llamamos restauración y vida, porque nosotros vivimos esa experiencia, salimos de esa experiencia y vencimos en la experiencia. Por eso nos llamamos restauración y vida, ¿sí? Esa es la causa de que nos llamemos así. Así que si usted está así esta mañana, quiero decirle, ya ahora mismo comience a salir del dolor del abandono. Porque ese dolor es lo que a usted le pone temor de ¿qué? De confiar en las personas, de relacionarse, de hablar con su hermano, de decir voy a ir a una célula. Y la célula, usted dice, no quiero ir a la célula, ¿por qué? Estoy muy ocupado. Y yo le creo que está ocupado. Pero ¿por qué no miramos el dolor? ¿No le gustaría esta mañana que el Espíritu Santo le sanara su dolor? Ese es el punto. Así que bueno, entonces, algunas cosas para hacer para no caer en el temor, ni caer en el miedo. La primera es no avergonzarse. ¿Está bien? La segunda es retener la forma de las sanas palabras, guardar el buen depósito. Y la cuarta es que no haya valor en mi vida del abandono. Si me han abandonado, que yo pueda retomar, porque si no, nunca voy a ser una persona entera, siempre voy a estar fracasado, ¿sí? Y si esta mañana los que te desilusionaron fueron tus padres, tu madre, un tío, una tía, un amigo, usted diga, Señor, basta con esto, quiero ser entero. Amén. Póngase de pie esta mañana. Padre, acá hay personas que han sido heridas y hay personas, Señor, que se avergonzaron, hay personas que su lenguaje no los acompañó, hay personas que dejaron a un lado el propósito con los que los llamaste y tuvieron muchas pérdidas. Y hay personas, Señor, que algunas personas les habían cuidado y les habían protegido, pero de pronto no les protegieron más y hasta el día de hoy el corazón de esos hermanos, de esas hermanas, de esas familias han quedado heridos. Señor, oramos esta mañana para que en el nombre de Jesucristo las personas hoy tornen a fuerza y a fortaleza del cielo. En tu nombre, Señor, yo te pido que ahora el Espíritu Santo, que lo conoce todo, que lo sabe todo, haga en ellos un cambio. Quiero pedirle a usted esta mañana, si usted está en esta situación parecido, similar, y usted dice, yo estoy herido por estas cosas, y la verdad, mi corazón ha estado así. Le voy a pedir que venga, por favor, ¿sí? Yo quiero orar por usted, ¿sí? Por favor, venga, ¿sí? Si usted sabe esto, si está herido por algo, venga, por favor. Y te